Última oportunidad, la beta de Rare Crows termina y podrías perder tus recompensas. Quédate al final del video porque te muestro cómo mintearlos. La información presentada en este contenido es únicamente con fines y no debe considerarse como asesoría financiera. Invertir en criptomonedas conlleva riesgos elevados, incluyendo la posible pérdida total del capital invertido. Antes de invertir, investiga por tu cuenta y si lo consideras necesario, consulta a un asesor financiero profesional. Tú eres el único responsable de tus decisiones y de la gestión de tus activos. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Sean nuevamente bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos en la beta de Rare Crows, en ese jueguito relacionado a Sunflower Land. No sé si alguien recuerda esta beta. Personalmente yo lo seguí jugando simplemente para conseguir los NFTs. Y bueno, ya tenemos un comunicado. Recuerden que pues esto es como un recordatorio por si aún no has acuñado tus NFTs, puedas acuñarlo, porque el 28 de agosto de 2026 es el último día para acuñar los NFTs que hemos conseguido en esta temporada y en las temporadas anteriores. El 25 de septiembre del 2026 finalizará el capítulo Ember y ya no se puede jugar a Rare Crow, por ende ya no vas a poder tener acceso a mintear los NFTs. En octubre del 2026 vamos a poder depositar nuestros NFTs exclusivos para cosméticos en Sunflower Land, y en agradecimiento por todo vuestro apoyo hay algo pequeño esperando en Sunflower Land, así que puede ser que nos llevemos algo. Recuerden que los NFTs nos vamos a dirigir a la página donde podemos visualizarlos. Recuerden todo esto, los enlaces se los voy a dejar en la descripción porque esto ya tiene 6 meses, casi 7 meses, así que recuerden que estos NFTs que tenemos acá simplemente van a ser cosméticos, no van a tener ninguna ventaja en Sunflower Land como estamos acostumbrados, simplemente van a estar puestos en nuestra isla. Como les dije, personalmente yo me enfoqué a conseguir los que se podía porque hay que son difíciles de conseguir, y pues todo esto es mi colección que tengo. Creo que he conseguido todo lo de los capítulos, de todos los capítulos. Así que, bueno, otra cosa a mencionar, que también tengo balance disponible. Yo recuerdo que era el token de Tone. Al parecer cambió, ya no se llama Tonecoin, ahora se llama Gram, de Gema. Fue un show bastante, es un quilombo que armaron. De hecho, necesitas tu billetera. Ahorita de todas maneras les voy a mostrar cómo se mintean, por si no se acuerdan cómo se minteaba. Y en Binance aparece esta criptomoneda que anteriormente se llamaba Tonecoin, ahora se llama Gram. Entonces fue un cambio que hubo, la verdad, desinformado de eso. Pero bueno, como les digo, yo había dejado un poco de saldo en mi wallet y pues es esto que aparece. En esta página es donde nosotros podemos visualizar cuando nosotros minteamos. Si no me equivoco, tengo para mintear unos 2 o 3. Así que bueno, vamos a hacerlo en este video, de eso se va a tratar. Vamos a darle a siguiente. Y bueno, nos dice: gracias por tu apoyo, regístrate antes del 1 de septiembre de 2026. Regístrate en Sunflower Land antes del 1 de septiembre de 2026 y te lanzaremos desde el aire una recompensa de Rare Crows en el juego por tu lealtad. Espero estar vinculado, así que espero llevarme esa recompensa. Y pues bueno, vamos a verificar que nosotros tenemos disponible. Podemos observar los cuervos que podemos conseguir mediante este trigo. Nos pide 500 de paja y nos pide 50 de paja para poder conseguir estos NFTs. Si no me equivoco, son los que necesito mintear y vamos a aprovechar este video para hacerlo, para recordar cómo es que se hacía. Bueno, aquí están. Ya tenemos los NFTs disponibles. He conseguido estos de acá. Recuerden que hay ciertos NFTs que son exclusivos, por ejemplo, o muy difíciles de conseguir, como el Super Totem de Crow, el Raccoon Crow, el Snowman Crow y el Red Pepper. Que pues bueno, miren, ahí tengo por mintear al Gold Crow. Y bueno, se supone que no los he minteado. Vamos a aprovechar a mintear estos 4 que tenemos. Y aquí puedes ir bajando y te va a dar la opción de mintear los NFTs que tú tengas pendiente. En mi caso, como ven, la mayoría he tratado de mintear. Miren, aunque me aparece acá mint, se supone que lo tengo minteado. Sí, miren, lo tengo minteado. No sé si es un bug visual, pero yo soy consciente de todos los NFTs que yo ya tengo minteado. Tal vez sea un bug visual, pero bueno, se los comento nada más para que lo tengan pendiente si es que siguieron jugando el juego y tienen algunos por mintear. Yo tengo la mayoría. Tengo el Cupido. Sí, miren, tengo el Cupido. No sé, debe ser algún bug visual. Y bueno, ahí está. Les recomiendo muchísimo que traten de mintear desde la página de Telegram, porque acá se complica un poco. De todas maneras se los voy a mostrar. Vamos a por cierto, vamos a recolectar nuestras cositas que tenemos acá para el tema de tengo que abrir un par de cajitas para poder conseguir lo que viene siendo. Tenemos que abrir un poco más de 50-60 cajitas, así que voy a hacer un pequeño corte para ver si podemos conseguir alguno de los NFTs que nos hacen falta. De hecho, vamos a poner un poco más de comida para los pocos días que falta. Y bueno, si conseguimos algo que mira, perfecto, nos tocó uno potenciado. Así que bueno, vamos a revisar. Pues se supone que nos faltan por parte de los parches
Y es que cambiaron las mecánicas porque ahorita por parches es que debes conseguir las cosas. Entonces me faltan 2 parches para conseguir el Red Pepper. Es probable que lo consigamos, no que con 105,000 tickets y abriendo las cajitas no nos toque. No creo conseguir el Super Totem, que la verdad este está chulísimo. El Super Totem es una de las habilidades que tenemos aquí en Sunflowerland, que durante 7 días te reduce a la mitad de tiempo el tema de los minerales, los árboles, los crops e incluso lo del invernadero. Eso está rotísimo lo que sigue. Bueno, así que continuando, vamos a hacer un pequeño corte. No voy a poner casi nada, hago los reclamos y procedemos a mintear. Un pequeño cortecito, ya tenemos disponible, ya abrimos esas 100,000 cajas. Llevó bastante tiempo, pero bueno, ya pudimos conseguir lo que viene siendo el Red Pepper Crow, que pues ya tenemos de 9 parches. Voy a esforzarme a ver si puedo conseguir mínimo al Rare Crow, porque pues nos faltan 2 parches para esto y el Super Totem, viejo. Aún así faltan días. No sé, esta vez creo que sí me voy a esmerar, le voy a dar muchísima cañita. Y bueno, tenemos alrededor de 201,923 palitas. Así que bueno, hay que darle cañita. Hay que dejar estos días 24/7. Vamos a dejar farmeando para ver si podemos conseguir la mayor cantidad de monedas y aprovechar los días dobles. Y bueno, vamos a hacer el proceso del minteo. Como les mencioné, es más fácil hacerlo por la versión del juego de Telegram, porque aquí va a tirar un error. Vamos a tratar de mintear el Red Pepper que acabamos de conseguir. Le vamos a dar a mintear. Nos va a pedir que la transacción la hagamos por medio de la wallet. Le vamos a dar a Open Wallet. Una vez que nosotros hayamos abierto, le vamos a dar a Open in Web. Y bueno, como les comentaba, aparece este error técnico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a cerrar el Sunflowerland que tenemos acá. Cerramos esto, esto y esto, y directamente nos quedamos en la página web de Telegram. Le vamos a dar al icono de más y aquí ya se nos abre las aplicaciones que nosotros previamente hemos estado utilizando, la cual viene siendo Rare Crow. Abrimos desde acá, se nos va a abrir esta pantalla gigantesca, nos vamos a loguear y una vez que nos logueemos, pues obviamente ya está nuestro perfil, le damos a continuar, vamos a minimizar la pantalla. Y ahora bien, se supone que en esta versión ya nos permite poder conseguir lo que necesitamos, los personajes o los espantapájaros que nosotros necesitamos. Hay que esperar esto, a veces es lo que llega a ser un poco tardado. El login o la carga se demora bastante, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahí está, miren, ya ha cargado, perfecto. Ahora sí vamos a mintear al Red Pepper Crow. Aprovechar, ya saben, hay que conectar nuestra wallet para poder hacer el minteo. Nos dirigimos en la parte de abajo de Wallet In de Telegram. Le vamos a dar a conectar, vamos a darle a conectar. Y aquí recuerden haber puesto su pin. Ya tiene bastante tiempo el pin, espero que sea este. Sí, sí era el pin que nosotros teníamos. Ya hemos conectado nuestra wallet, ahora le vamos a dar a mintear. Una vez que nosotros mintiemos, se nos va a abrir esta opción y dicen, miren, aquí está lo que yo les comentaba. Ahorita la moneda se llama Gram, antes de eso se llamaba el X-Toincoin, lo cambiaron y nos piden 0.1 de Gram, que equivale a 0.13 centavos de dólar. Así que bueno, vamos a darle a confirmar. Usted está a punto de enviar, le damos confirmar, ponemos nuestro código que previamente ya habíamos puesto y en automático ya está hecha la transacción. Es todo lo que teníamos que hacer y bueno, se supone que dentro de la página que estamos acá, en breve ya debe estar minteado y nos debe aparecer el NFT que nosotros acabamos de mintear. Como ven, aquí está el muchachón. Casos bastante curiosos donde la gente tuvo la posibilidad de conseguir. Yo no tuve ninguno con aura y eso me da rabia porque le metí cañita, pura suerte. Hay gente que consiguió NFTs con auras, con corazoncitos, con monedas. Voy a ver si lo busco y vamos a un pequeño corte y ahorita se los muestro. Ok, ya los acabo de buscar y miren el compa que se consiguió, el marcianito, porque estos son especiales, son creo que 5 nada más y aparte te lo consigues con aura. Eso sí que es suerte, viejo, ya te gastaste toda la suerte del año, porque como te puede tocar, o sea, uno de los más difíciles de conseguir era el marcianito y te toca con el aura de las moneditas. Tenemos el aura de los corazoncitos, creo que había otro también, o son todos, miren, de chispitas. Damn, bro, qué suerte, viejo, qué suerte. Que enhorabuena a esos muchachones que tuvieron esa suerte de conseguir estos NFTs. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a ver lo relacionado al minteo y vamos a ver si nos deja mintear otro, porque como les digo, se llega a buguear y llega a ser un poco tardado. Miren, ya lo tenemos minteado. Recuerden, cuando ustedes lo mintean les va a aparecer esta. Entonces vamos a mintear el de oro y por favor que me toque uno nada más, con cualquier aura, en serio, no quiero el de cualquiera. Vamos a ver si tenemos suerte. El factor gambling
esperemos que esté con nosotros y a ver si podemos conseguir. Vamos a refrescar la página, viejo. Entonces vámonos a nuestra cuenta, vamos a mintear, a refrescar. Y no, amigo. Bueno, nos quedan estos dos. Vamos a mintear estos dos, a ver si tenemos suerte, porque la verdad han un poco salado. Y bueno, por cierto, si les gustaría que yo les haga un video relacionado a cómo se transfiere, de hecho creo que debo tener los videos aquí en el canal de cómo se crea la wallet aquí en Telegram, así que pues si le quieren echar un ojito. Si les gustaría que yo hiciera un video de cómo transferir de Binance hacia la wallet de Telegram, pues dejen en los comentarios y con gusto lo hago en breve. Pues bueno, vamos a revisar el otro mint que tuvimos. No nos quieren dar uno, aunque sea uno, viejo. Oye, pero se supone que yo tengo el Soja, ¿no? Ya estamos minteando el otro. Y vamos si carga, minteamos el otro una vez para que nos dé sorpresa si lo conseguimos todo una vez. Pues ya nos dieron al Frankie en Verse. Ahí está el Frankie. No tenemos suerte con el tema de las auras, pero bueno, ¿qué más se puede pedir? Ya solamente nos falta Soja. Vamos a mintearlo. Hecho. Y bueno, ya creo que este sería el último que hemos minteado. Y no, madre mía, te tomo saladísimo. No me tocó pero ni uno, brother. Y pues bueno, aquí está lo que les comentaba sobre el alien, que son de 5 y aparte te toca con ahora. Es suerte, y pues mucha suerte. Así que bueno, vamos a revisar rápidamente uno que me parecía que no tenía, pero sí lo tenía, que está raro. Miren, dice mintear, ya lo tenemos minteado. Cuando les aparece eso, les debe tirar un error en el cual ustedes ya lo tienen. Miren, error de verificación de la transacción. Esto quiere decir que nosotros ya lo tenemos en nuestra wallet y es por eso que sale esa verificación. Miren, aquí está lo del aura, el del amor. El de los corazones es un 5% de probabilidad de 10,000 minteos. El de monedas es el 3% de probabilidad, o es 3 de 10,000 también. Y las chispitas, el Sparky, es 1 entre 10,000 chances. Damn, bro. Eso sí deberían valer un ojito de la cara, viejo. Y bueno, pues muchachos, hemos llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden que si son nuevos, suscríbanse, déjenme ese hermoso like y dime cuántos, y me gustaría saber cuántos NFTs conseguiste en esta beta de Rare Crows. Sin nada más que decir, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Bye bye.